¿Qué es lo que realmente buscamos cuando gritamos por libertad? Solemos tratarla como una meta luminosa, un horizonte de paz que nos pertenece por derecho. Pero la realidad es mucho más cínica. Para la mayoría, la libertad no es un estado de gracia, sino una reacción violenta contra la asfixia. Es el grito de un animal acorralado que prefiere morder su propia pata antes que aceptar la jaula. Ataque a los Titanes destaca en muchos sentidos: su escala política, su horror visceral y su narrativa circular. Pero creo que donde realmente se convierte en una obra maestra de la tragedia humana es en la figura de su protagonista, Eren Yeager. Lo que para cualquier espectador casual empezó como el viaje del héroe arquetípico, el niño que juró matar a los monstruos para salvar a los suyos, terminó siendo la deconstrucción más cruda y desgarradora sobre la naturaleza del deseo que se haya escrito en este siglo. Me atrevo a decir que Eren Yeager es el personaje más profundamente incomprendido de la ficción moderna. Y no es porque su trama sea compleja, sino porque él funciona como un espejo que nos devuelve una imagen que preferiríamos no ver. A menudo lo vemos catalogado como un villano, un genocida o, en el otro extremo, como un mártir incomprendido. Pero ambas etiquetas son mediocres. Reducir a Eren a un juicio moral es perderse la verdadera lección de su existencia. Eren no es un hombre que eligió el mal. Es la consecuencia lógica de un mundo que solo sabe comunicarse a través de la exclusión y el exterminio. Es el resultado de una geometría del odio que fue diseñada mucho antes de que él naciera. Lo que hace que su historia sea tan insoportablemente real es que su monstruosidad no nace de la falta de humanidad, sino de un exceso de ella. Nace de un hambre de libertad tan absoluta que se vuelve incompatible con la vida de los demás e incluso con la suya propia. Porque, al final del día, este vídeo no trata sobre muros de piedra ni gigantes devoradores de hombres. Trata sobre ti, sobre mí y sobre las paredes invisibles que aceptamos todos los días por miedo a las consecuencias de ser realmente libres. Eren nos plantea la pregunta más incómoda de nuestra existencia. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para no volver a sentirte una carga? ¿Qué parte de tu alma venderías para dejar de ser una pieza en el tablero de alguien más? Hoy no vamos a hacer un resumen de la trama ni a glorificar sus hazañas. Hoy vamos a diseccionar la anatomía de un hombre que decidió que, si el mundo no le permitía ser libre, entonces el mundo no tenía derecho a existir. Vamos a analizar la paradoja de la voluntad, el peso asfixiante del destino y la tragedia de descubrir que, a veces, la libertad no es más que el nombre que le damos a nuestra propia jaula. Prepárate, porque vamos a mirar directamente al abismo de Eren Yeager, y el abismo, como diría Nietzsche, está ansioso por devolvernos la mirada. Para comprender la magnitud del colapso moral de Eren Yeager, debemos regresar al origen, al momento exacto en que la idea de la libertad dejó de ser un sueño para convertirse en una patología de la voluntad. A diferencia de otros protagonistas que son moldeados y transformados por la tragedia, Eren parece haber nacido con una preconfiguración existencial inalterable, un núcleo duro que el mundo exterior no creó, sino que simplemente activó. Su famosa proclama, «Porque nací en este mundo», no es un grito de gratitud hacia la vida ni un reconocimiento de su valor intrínseco. Es en realidad una justificación absoluta para reclamar un espacio infinito, un derecho de soberanía sobre la existencia que no reconoce fronteras, leyes ni derechos ajenos. Desde su infancia tras los muros, Eren no veía la piedra como una protección necesaria frente a la muerte, sino como una ofensa personal a su propia ontología, mientras que para el resto de la humanidad, las murallas representaban la seguridad y la supervivencia. Para él representaban una humillación intelectual, el hecho de que algo, cualquier cosa, estuviera entre sus ojos y el horizonte era un acto de agresión deliberado. Aquí es donde su psique conecta de forma aterradora con lo que el filósofo Isaiah Berlin denominó libertad negativa.
la obsesión por la ausencia total de interferencias externas. Para Eren, la libertad no se define por lo que uno es capaz de construir o por la responsabilidad que se asume ante la comunidad, sino por la aniquilación de todo aquello que se interponga en su camino. Los titanes no eran solo monstruos devoradores, eran el símbolo físico de la interferencia que debía ser erradicada para que él pudiera, finalmente, existir sin permiso de nadie. Esta obsesión por la libertad negativa no es solo teórica, es biológica en Eren. El titán de ataque, heredado de su padre, no solo le da fuerza, le inyecta una voluntad que trasciende generaciones. Cada portador anterior, Grisha Kruger, ya llevaba esa misma hambre insaciable de romper límites. Eren no inventó su furia, la heredó como un virus. Lo que lo diferencia es que, a diferencia de sus predecesores, él tuvo la oportunidad de ver el final de la cadena y aún así decidió tirar de ella hasta romper el mundo. No fue víctima de la maldición, fue su culminación perfecta. Esta visión de la libertad es intrínsecamente peligrosa porque es insaciable por naturaleza. Si tu sentido de libertad depende exclusivamente de que no exista nada que te limite, el mundo entero se convierte, tarde o temprano, en un enemigo potencial. El bosque, el mar y finalmente las civilizaciones más allá de la costa dejaron de ser descubrimientos para convertirse en nuevos muros que debían ser derribados con la misma saña que las murallas de piedra. Esta es la tragedia central de su desarrollo. Eren nunca buscó la paz, buscó la soberanía total sobre la realidad. Su profunda decepción al descubrir que el mundo exterior no era el lienzo en blanco que imaginaba en los libros de Armin, sino un lugar lleno de gente con sus propios intereses y su propia historia, fue el catalizador de su caída final. No odiaba a la humanidad exterior por ser simplemente malvada. La odiaba por el simple hecho de estar allí, ocupando el espacio que su ideal de libertad exigía que estuviera vacío. La decepción no fue solo intelectual, fue existencial. El mar, que Armin describía como un sueño azul infinito, se convirtió para Eren en la prueba definitiva de que la libertad absoluta es incompatible con la existencia del otro. Donde Armin vio belleza compartida, Eren vio competencia. El océano no era un horizonte de posibilidades, era otro muro, esta vez horizontal, poblado por millones de personas que tenían el descaro de respirar el mismo aire que él reclamaba como suyo. Ese día, el niño que soñaba con volar se dio cuenta de que para volar de verdad tendría que quemar el cielo entero. Incluso antes de la caída del muro María, ya veíamos destellos de este monstruo de la voluntad. El incidente con los secuestradores de Mikasa nos revela a un niño de 9 años capaz de cometer actos de violencia extrema sin el menor rastro de duda o remordimiento. No fue una defensa propia desesperada, fue una ejecución sistemática justificada bajo la lógica de que eran animales con forma humana. No hubo una pérdida de inocencia gradual en Eren. Él nació sin la inhibición moral que detiene al resto de nosotros ante el abismo. Al igual que en las estructuras sectarias más oscuras o en los cultos a la personalidad más destructivos, Eren se convirtió en el profeta de su propia doctrina de supervivencia absoluta. Su entorno militarizado y sitiado solo sirvió como una cámara de eco para validar la violencia que ya habitaba en su interior. Como diría Jean-Paul Sartre, la existencia precede a la esencia, pero en el caso de Eren, su esencia parecía ser un hambre voraz de autonomía que ningún mundo real, poblado por otros seres humanos, podría satisfacer jamás. Este desarrollo nos plantea una pregunta que nos golpea directamente en nuestra realidad. ¿Cuántos de nuestros deseos de ser libres son en realidad deseos de que los demás dejen de existir o de molestarnos? Eren es la representación extrema de ese solipsismo moral donde el yo es lo único que importa. Para él el mundo era una secta de un solo hombre, y los demás eran solo figurantes en su tragedia personal de liberación. La paradoja más cruel de su vida es que en su búsqueda desesperada por no ser un esclavo del mundo,
Eren terminó convirtiéndose en el esclavo más patético de todos, el esclavo de su propio deseo incontrolable y biológico de libertad. Creía que estaba rompiendo cadenas, pero solo estaba ensanchando las paredes de su propia prisión mental. Al final su historia nos obliga a mirar una verdad que preferiríamos ignorar, que la libertad, cuando se despoja de la ética y del respeto por la existencia del otro, deja de ser un ideal humano para convertirse en una fuerza puramente destructiva y nihilista que termina por devorar incluso a quien la reclama. Llegamos al punto de no retorno, el momento en que la ficción deja de ser un refugio cómodo para convertirse en una acusación directa contra nuestra propia naturaleza. A menudo, cuando analizamos a personajes como Eren Yeager, lo hacemos desde la seguridad que nos otorga nuestra supuesta superioridad moral, protegidos por un presente que no nos exige elegir entre la aniquilación propia o la esclavitud ajena. Es sencillo juzgar al monstruo cuando no habitas en su infierno, pero la verdadera potencia de este relato no reside en la espectacularidad de lo que Eren hace, sino en lo que su transformación revela sobre lo que nosotros somos capaces de justificar. Aquí es donde el espejo existencialista nos devuelve una imagen distorsionada y cruda, la de una humanidad que, bajo la presión del miedo y la narrativa de la supervivencia, es capaz de racionalizar cualquier atrocidad en nombre de una causa que considera sagrada. Para Eren, el descubrimiento del mar no fue la culminación de un sueño de infancia, sino el funeral definitivo de su esperanza. Fue el instante en que comprendió que el mundo no era el lienzo en blanco de libertad que le prometieron los libros de Armin, sino una red asfixiante de odios geopolíticos donde él y los suyos no eran más que un error estadístico que debía ser corregido por la historia. En ese momento se produce una fractura ontológica. Eren deja de ser un explorador para convertirse en un estratega de la destrucción. Aquí entra en juego la disociación cognitiva más peligrosa de nuestra especie, una que vemos repetirse en cada conflicto real de nuestra historia, la deshumanización del adversario. Para poder avanzar, Eren tuvo que dejar de ver personas y empezar a ver engranajes. Cuando cruza el océano y se infiltra en Marley, su mirada ya no busca la conexión, sino los puntos débiles de un sistema opresor. Esta es la misma erosión ética que infecta nuestra realidad contemporánea, donde la incapacidad de reconocer al otro como un igual nos lleva a reducirlo a una etiqueta, a un obstáculo político o a un enemigo ideológico que debe ser cancelado o erradicado para que nuestra visión del mundo prevalezca. Jean-Paul Sartre afirmaba que el hombre está condenado a ser libre, sugiriendo que la libertad no es un regalo idílico, sino una carga insoportable porque conlleva la responsabilidad absoluta de cada una de nuestras acciones. Eren encarna esta condena de forma literal a través de su conexión con los caminos y el acceso a las memorias futuras. Al conocer el desenlace, al ver que el destino es una línea recta hacia el genocidio, Eren comete el pecado existencial definitivo, la mala fe. Se convence a sí mismo de que no tiene otra opción, de que es un esclavo de un futuro que él mismo escribió. Pero, ¿realmente fue el destino? ¿O fue su incapacidad radical de imaginar un mundo donde él no fuera el centro de la justicia? Este es el solipsismo moral llevado al paroxismo. Cuando Eren llora ante el niño Ramsay pidiendo perdón por la masacre que sabe que va a ejecutar, no estamos presenciando un acto de arrepentimiento genuino. Estamos viendo el egoísmo supremo de quien busca consuelo para su propia conciencia antes de cometer el crimen. Es el llanto del verdugo que necesita sentirse víctima de las circunstancias para poder seguir apretando el gatillo sin romperse por completo. Esta postura nos interpela directamente. ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana adoptamos esta misma actitud de búnker? Justificamos nuestra agresividad, nuestra falta de empatía o nuestras pequeñas traiciones diarias bajo el pretexto de que la vida nos obligó o que no teníamos otra opción. Nos convertimos en los héroes de nuestra propia tragedia personal, convencidos de que nuestro dolor acumulado nos otorga una licencia especial
para pasar por encima de la dignidad de los demás. Eren Yeager es la manifestación extrema de esa mentalidad donde el nosotros contra ellos se convierte en la única métrica válida de la existencia humana. Es un recordatorio incómodo de que la radicalización no empieza con un acto de violencia masiva, sino con la sutil y silenciosa convicción de que nuestra supervivencia o nuestro bienestar vale más que la vida de quien está al otro lado de nuestra frontera mental. La grandeza trágica de Eren reside en que él aceptó el papel de monstruo para que nosotros pudiéramos seguir jugando a ser los buenos de la película, pero al hacerlo nos dejó sin la máscara de la ignorancia. Al observar su caída, ya no podemos fingir que la maldad es una fuerza ajena o sobrenatural. Es simplemente lo que sucede cuando un ser humano decide que su voluntad individual es más importante que la realidad compartida. Hemos construido una sociedad que fabrica Eren Yeagers en serie, individuos alienados, resentidos y convencidos de su propia justicia absoluta, y luego nos escandalizamos cuando esos mismos individuos deciden que no quieren seguir viviendo en la jaula que les diseñamos. Al final el espejo de Eren nos obliga a aceptar una verdad aterradora, que el monstruo no es alguien que viene de fuera a destruir nuestro mundo, sino alguien que nace dentro de nosotros cuando decidimos que para ser libres, los demás deben dejar de existir. Para profundizar verdaderamente en la metamorfosis de Eren Yeager, es imperativo analizar el abismo de silencio que separa al niño que vio el mar del hombre que decidió teñirlo de sangre. La transformación táctica y psicológica de Eren no es un cambio repentino, sino una erosión lenta y deliberada de cualquier rastro de sentimentalismo, una transición de ser un niño soldado impulsivo a convertirse en un arquitecto del apocalipsis con una eficiencia aterradora. Durante los 4 años de salto temporal, Eren no solo creció físicamente, ejecutó una disección interna donde amputó cada parte de sí mismo que pudiera hacerlo dudar de la carnicería que estaba por desatar. Cuando lo encontramos infiltrado en Marley, bajo la apariencia de un veterano herido y vulnerable, no estamos ante un hombre roto por la guerra, sino ante un depredador que ha perfeccionado el arte de la mimetización. La instrumentalización de Falco, un niño cuya inocencia Eren utiliza sin el menor rastro de duda para coordinar un ataque terrorista a gran escala, marca el fin de su brújula moral tradicional. Aquí, las vidas humanas dejan de tener un valor intrínseco para convertirse en variables de una ecuación donde el único resultado aceptable es la supervivencia de su estirpe. Esta frialdad se manifiesta con una lucidez escalofriante en el encuentro subterráneo con Rainer Braun. En ese sótano, mientras el mundo exterior celebra un festival que culminará en la declaración de guerra contra su pueblo, Eren ejecuta una maniobra de terror psicológico absoluto. Al decirle a Reiner que son iguales, no está ofreciendo un perdón cristiano ni una reconciliación humanista. Está aceptando, con una calma sepulcral, su propio papel como el monstruo en la historia de alguien más. Es la aceptación de la simetría del odio. Eren entiende que la justicia es una construcción narrativa de los vencedores y por lo tanto decide dejar de buscar justicia para buscar resultados. Cuando emerge del suelo para devorar a Willy Tybur, no lo hace en un arrebato de ira ciega, sino como un acto político calculado para forzar a sus antiguos compañeros del cuerpo de exploración a convertirse en cómplices de un conflicto sin retorno. Ha aprendido a utilizar el amor y la lealtad de sus amigos como herramientas de guerra, arrastrándolos a un abismo del que sabe que nunca podrán salir limpios. El desarrollo psicológico de Eren alcanza su punto más abyecto en la icónica escena de la mesa con Armin y Mikasa. Aquí, la violencia física es secundaria a la carnicería emocional que ejecuta. Al atacar los cimientos mismos de la identidad de sus seres más queridos, despreciando a Armin como un títere de los recuerdos de un enemigo y reduciendo la devoción de Mikasa a un instinto biológico de servidumbre, Eren está realizando una autolotomía emocional. Sabe que para activar el retumbar debe ser una entidad aislada, un motor de destrucción que no pueda ser frenado por la empatía. Destruye sus vínculos no porque los odie, sino porque los ama lo suficiente
como para querer alejarlos de la explosión inminente de su propia alma. Se convierte en el villano de su narrativa personal, para que ellos, al final, puedan tener la oportunidad de ser los libertadores que lo detengan. Es un sacrificio perverso. Eren entrega su propia humanidad y su reputación póstuma para asegurar que aquellos a quienes desprecia en esa mesa puedan tener un futuro en un mundo sin muros. Incluso su relación con la facción de los jägeristas demuestra una sofisticación táctica que raya en lo maquiavélico. Eren permite que se construya un culto a la personalidad a su alrededor, dejando que el nacionalismo más tóxico y el fanatismo radical se conviertan en su fuerza de choque. Él no cree en la retórica de la gran nación de Eldia con la fe ciega de sus seguidores. Simplemente la utiliza como el combustible necesario para mover el engranaje del retumbar. Se ha convertido en un símbolo vacío, una proyección de los deseos de venganza de un pueblo oprimido, mientras que su verdadera esencia permanece oculta en los caminos, perdida en una paradoja donde el pasado, el presente y el futuro colapsan. Al observar la masacre de civiles en Marley y luego la destrucción total del ecosistema global, vemos a un Eren que ha trascendido el concepto de individuo. Ya no es Eren Yeager, es el retumbar personificado. Es una fuerza de la naturaleza que ha decidido que, puesto que la historia no tiene un sentido moral, él le dará un final definitivo. En este punto, la psicología del personaje se funde con el nihilismo más puro, la convicción de que solo a través de una tabula rasa de sangre se puede alcanzar la verdadera autonomía que tanto anhelaba el niño que, años atrás, miraba con envidia el vuelo de los pájaros por encima de las murallas. Llegamos al epílogo de una tragedia que se niega a darnos consuelo. Tras diseccionar los muros físicos, las prisiones mentales y la metamorfosis de un hombre en una fuerza de la naturaleza, nos queda una pregunta que quema en las manos. ¿Fue Eren Yeager realmente libre alguna vez? La respuesta corta es un silencio ensordecedor. La respuesta larga nos obliga a sumergirnos en la paradoja ontológica más dolorosa de la obra. Eren, el hombre que inició esta danza de muerte para reclamar su autonomía, terminó convirtiéndose en el ser más encadenado de la historia. A través de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, entendemos que para que un sujeto sea libre, necesita el reconocimiento del otro. Pero Eren, en su solipsismo radical, decidió que el otro era un obstáculo que debía ser erradicado. Al intentar alcanzar una libertad absoluta, terminó en una libertad vacía. Se convirtió en el soberano de un cementerio global donde no queda nadie que pueda dar testimonio de su existencia. No es un amo, es un prisionero de su propia victoria. La revelación final de sus motivos nos entrega una verdad patética que despoja a Eren de cualquier aura de divinidad. No fue un estratega omnisciente ni un mártir con un plan perfecto. Fue, según sus propias palabras en ese último y desolador diálogo con Armin, un idiota con demasiado poder. Aquí es donde el pedestal del Chad y del héroe oscuro se desmorona por completo. Eren admite que el retumbar no fue solo una necesidad táctica para proteger su isla, sino un impulso biológico y caprichoso. Quería hacerlo, confiesa. Quería ver ese mundo arrasado. En este punto, el determinismo y la voluntad se funden en una espiral trágica. Eren vio el futuro en las memorias del fundador, pero ese futuro no le fue impuesto por una fuerza externa. Ese futuro se cumplió porque encajaba perfectamente con sus deseos más oscuros y egoístas. Su destino no era una cárcel de hierro, sino el reflejo de lo que él siempre fue. Eren no es víctima del destino. Es el arquitecto que eligió los materiales de su propia condena porque su naturaleza no le permitía imaginar nada que no fuera la destrucción como método de liberación. ¿Qué nos deja entonces el rastro de cenizas que Eren Yeager dejó atrás? No nos deja una moraleja, nos deja una advertencia sobre el peligro de las ideas absolutas. El ciclo del odio que Eren pretendía romper no se detuvo, simplemente se reinició con un costo humano incalculable. Al final, la libertad que Eren regaló a sus amigos es una libertad manchada de sangre,
una existencia donde la paz es solo un breve intermedio antes de que la humanidad vuelva a afilar sus espadas. Su sacrificio no limpió el mundo, solo lo dejó exhausto. Y es aquí donde la conexión con nuestra propia vida se vuelve insoportable. Eren es el recordatorio de que cada vez que buscamos una solución definitiva a través de la exclusión del otro, estamos alimentando el mismo motor que activó el retumbar. Estamos eligiendo la seguridad de la tumba sobre la complejidad del diálogo. Eren Yeager murió como vivió, avanzando hacia una luz que siempre fue un incendio. Nos queda la imagen de ese pájaro que vuela sobre un mundo sin muros. Pero no podemos olvidar que ese vuelo solo es posible porque debajo solo quedan ruinas. Su historia nos obliga a confrontar la posibilidad de que, tal vez, la libertad humana no consista en no tener límites, sino en elegir con sabiduría qué límites estamos dispuestos a aceptar para poder convivir con nuestra propia sombra. Al cerrar este archivo sobre el hombre que buscó ser Dios para dejar de ser un pájaro en una jaula, la pregunta ya no es si Eren tenía razón. La pregunta es qué estamos haciendo nosotros con el pequeño pedazo de mundo que nos queda antes de que el próximo idiota con poder decida que nuestras vidas también son un muro que debe ser derribado. El abismo ha terminado de mirarnos, y lo que hemos visto dentro no era un monstruo, sino un reflejo demasiado familiar de nuestra propia soberbia. Eren Yeager no fue un héroe ni un villano. Fue un experimento fallido de la condición humana llevado al extremo. Quiso ser el pájaro que rompe la jaula y terminó siendo el incendio que consume el bosque entero. Nos deja una lección que duele más que cualquier final feliz. Que la libertad sin límites no libera, devora. Y que mientras sigamos viendo al otro como un muro en lugar de como un igual, siempre habrá un Eren esperando nacer en alguno de nosotros. La pregunta ya no es si él tenía razón. La pregunta es cuánto tiempo nos queda antes de que dejemos de hacerla.